Ahora sí. Bien, esta es la presentación sobre el tema análisis de la pobreza en Honduras 2013-2014. Es una síntesis, un resumen de un documento más amplio del FOSDE. Ese documento lo compartí con ustedes en un enlace. Búsquenlo ahí en el aula virtual para que lo descarguen. De esa manera tendrán un documento más amplio. Me parece que son las páginas de la 14 a la 24 y de esas páginas he hecho esta síntesis. Ustedes pueden leer más de ese documento si quieren, para informarse un poco más. Entonces veamos cómo está la pobreza en el país en ese tiempo, 2000. Bueno, esto fue el 2013-2014, es cuando se hizo el estudio y se publica en el 2014. Pero los datos que nos ofrece incluso son mucho antes, desde el año 2000 hasta el 2013, que son un tiempo de 14 años. Y nos dan información entonces de porcentaje de pobreza en el país. Para el caso en primer año que nos brindan datos, el año 2000, con 65.9 de pobreza del país. Anteriormente a ese año, los datos que se manejaban del país eran del 70% de pobreza, años anteriores, pero que habían organismos como el Banco Mundial u otros organismos, ¿verdad? Internacionales como el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras instituciones daban un dato de alrededor del 80% de pobreza en el país, en años anteriores. Pero ya para el 2000, que el dato comparativo inicial acá en este cuadro, nos da ese nivel de pobreza, el 65.9%. Para otro dato, si lo comparamos, ese es un dato elevado. Otro dato elevado encontramos en el año 2003, 66, un poco más que el 2000. Luego encontramos otro dato elevado en el 2012, 66.5, que sería, si no me equivoco, el porcentaje de pobreza más alto de todos los años comparados, 66.5. Y en el 2013, 64.5, disminuyendo 2 puntos porcentuales. Eso para tener una idea en números y por años, pero en esta gráfica que les voy a mostrar a continuación, esos mismos datos se ven de esta manera. Estos datos son estos. Entonces vemos que la pobreza en el país, iniciando el dato en el 2000, hay una leve disminución. Para el 2001, el 2003 aumenta y comienza a disminuir. Hasta el 2007, el dato más bajo de pobreza es 58.2. Luego, hay subida, hay una tendencia de aumento hasta llegar a el dato más alto de todos los valores que tenemos, del 66.5. Y luego disminuye un poco en el 2013. Tal vez ustedes recordarán los periodos de gobierno. Hay que hacer esa reflexión posteriormente. Piensen qué gobierno había en estos años y que, digamos, en esta parte del año 2006, 2009, ¿recuerdan ustedes quién era el gobernante? Manuel Zelaya Rosales fue el presidente. En el 2009 fue el golpe de Estado. Fue en ese periodo de gobierno cuando más se disminuyó la pobreza por los programas sociales que impulsaba. Y el golpe de Estado no necesariamente fue por eso, fue por otras medidas. Después del golpe de Estado, en el 2010 aumentó, 2011 y de manera más rápida al 2012, disminuyendo un poquito más. En el 2013, aquí dice 20.000, ¿verdad? Hay un error, pero es el 2013. Voy a corregir esta diapositiva para enviársela de todas maneras. El video queda de esta forma.
pero hay un error ahí. Veamos otra gráfica. La pobreza puede medirse de diferentes maneras, con métodos distintos. En este caso, en estos datos, se mide la pobreza con el método de ingresos. Y a través del método de ingresos nos dice el FOSDE que la incidencia de pobreza en Honduras para el 2013, si sumamos ahí los pobres y los pobres extremos, no necesariamente les va a dar el dato que nos arroja en la diapositiva. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, un poquito más arriba, acá. No necesariamente les va a dar el mismo dato de 64.5, que es el año 2013. Suma entonces pobres y pobres extremos, 57, perdón, 47, 48.4. Es un dato, diría, relativamente bajo del que hemos estado viendo. Ah, pero me salté un poco. Este es el método de indicadores de NBI. Veamos. Aquí. Incidencia de pobreza según el método de ingresos. Suma entonces pobres y pobres extremos 65.9. Siempre es diferente al dato que acabamos de ver más arriba. Y los pobres en el país, según este método de ingresos, el método de ingresos es el ingreso por trabajo. Y los no pobres sería un valor de 34.1% en ese año. Este es el método de indicadores NBI. NBI significa necesidades básicas insatisfechas. Allí abajo del gráfico dice que comprende, que variables comprenden las necesidades básicas insatisfechas. Pues incluye vivienda, servicios sanitarios, educación e ingreso mínimo. ¿Y cómo son los valores? ¿Cuáles son los valores que nos arroja el método de NBI, necesidades básicas insatisfechas, en el año 2013? Los no pobres son la mayoría, 51.5. Los pobres y pobres extremos se suman y nos da los pobres. Es decir, más o menos un 47, 48.5% de pobres y pobres extremos sumados. Siempre son pobres. Pero en el caso del 15.9, pobres extremos viven en una situación realmente muy precaria, muy lamentable. Este es el segundo método de medir la pobreza. El otro método. Bien, aquí también en esta diapositiva nos muestra la evolución de la situación social, siempre con con el valor de NBI, necesidades básicas insatisfechas, y el NBS es necesidades básicas satisfechas. Y compara 2001-2013. Sin NBI sería NBS, necesidades básicas satisfechas. Sin NBI, es decir, satisfechas sus necesidades, en el 2001 el 44.5% de la población o de los hogares en el país tenían satisfechos sus necesidades básicas. Y en el 2013 aumenta alrededor de 7 puntos porcentuales. Es decir, hay más personas con necesidades básicas satisfechas en el 2013 según los valores que tenemos. Y luego, con una NBI, es decir, con uno de los valores, ya sea de las variables vivienda, etcétera, con una sola, y luego tenemos con 2 NBI o con 3 NBI, incluso con más de 4 o con 4 o más NBI. Y entre más NBI se agregan, menos es el valor porcentual, ya que con una NBI, en el caso del 2001, eran de 27.1% y en el 2013 de 32%. Luego, con 2 NBI pasa de 16 a 12. Distinto el valor con una NBI que aumentó a 32, pero con 2 NBI más bien disminuye de 16 a 12.
Y de 3 NBI pasó de 7 a 2.9%, de 7.7 a 2.9. Eso significa que habían menos en el 2013, porcentualmente hablando, porque la población siempre va a ser mayor cada año. Con más de 4 o de 4 o más NBI, de 3.8 pasó a 0.7% de población o de hogares con esa cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Ahora, la pobreza medida según el gasto. Este es otro método por el gasto. Esto es el consumo, capacidad de compra o capacidad de consumo. Los pobres, solo los pobres, son la mayoría, el 51.1. Y los pobres extremos, el 28.9. Si sumamos ambos, nos da un valor de 79, 80%. Veamos, efectivamente, 70, 80%. 80%, y lo restante es el 20% de los no pobres. El valor que yo les señalaba que algunas instituciones, organismos internacionales daban sobre Honduras en años anteriores. 80%, 70%, por ahí rondaba la pobreza en el país, pero según datos oficiales, estos son datos del INE, brindados por el INE, y que el FOSDE es una institución que hace análisis muy interesantes sobre la situación económica, social del país. Significa Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Veamos, me dio la señal de que íbamos a concluir, espero que nos dé un poquito más de tiempo. Entonces, pasemos a otra diapositiva. Siempre con el gasto o consumo nos brinda una estimación de enseres y activos. Veamos. Efectivamente, esos dos cuadros, este y este otro, corresponden al método por el gasto. Entonces, nos compara estimación de pobreza por enseres y activos. Los activos serían vivienda, vehículos, etc. Enseres son los electrodomésticos, entre otras cosas más pequeñas. Y aquí compara lo urbano y lo rural. Hogares no pobres en el año, estos son datos del 2013 también. Los no pobres de ese total de población de hogares, más bien, 1.834.622, los no pobres eran el 28.8%. Los hogares pobres eran el 52.2% y los hogares en pobreza extrema el 15%. Ahora, comparado en lo urbano, que eran 949.437 hogares, de ese total, el 34.2% eran hogares no pobres, el 46.1% eran hogares pobres y el 19.7% hogares pobres extremos. Y en el rural, en el área rural, un poco menos que en el área urbana, 887.185 hogares, el 23% eran hogares no pobres. Si lo comparamos, si lo vemos ahí, el porcentaje de urbano es el 34.2%. Hay más pobreza en términos porcentuales en el área urbana que en el área rural. Recordemos que mucha población ha emigrado de la zona rural a la zona urbana. Eso explicaría en gran medida este dato. Son los hogares no pobres, perdón. Pero veamos los hogares pobres. En el área rural, sí, efectivamente, el 67.1% son pobres y pobres extremos, el 9.9%. Si comparamos este con lo urbano, en los hogares pobres, el 46.1% son hogares pobres y sí, efectivamente, en el área rural el 67.1% es mucho mayor que el área urbana. Bien. Y acá, ¿qué insumos o qué aquí le llama enseres? ¿Qué enseres son los que se valoran? La radio, equipos de sonido, refrigeradora, televisor, estufa, automóvil, motocicleta.
Ahí más despacio ustedes pueden revisar esos valores que aparecen. Por ejemplo, en el 2001, el 61% de la cantidad de hogares, significa, ¿verdad? Del total de la población que había en ese momento, el 61% utilizaba o tenía radio. En el 2013, solo el 38%, 38.5% utilizaba radio. En las refrigeradoras, el consumo, en la compra de refrigeradoras o refrigeradoras en los hogares, el 19.4% únicamente en el año 2001. Ya para el 2013, el 64.4%. Estos valores son toda la población del país, hogares del país, urbano-rural. Televisores pasó del 29.2% de hogares al 62%, y así sucesivamente. Estufa del 25 al 38.8%. Automóvil pasó de 7.2% de hogares a 19.4% de hogares. Y motocicletas aumentó bastante el número o el porcentaje de hogares con motocicleta. Y ya casi para terminar, la pobreza por percepción. La percepción es cómo se valora la persona entrevistada. En este caso podría ser el jefe de hogar o la jefa de hogar, que fueron entrevistados en ese momento, en el 2013, o el estudio pudo haberse hecho en un año anterior. ¿Cómo se valoraban a sí mismos? ¿Se consideraban pobres, pobreza extrema o no pobres? Y la persona respondía en qué condición se consideraba. En este caso, los no pobres en el 2013 se autoconsideraban solo el 14.4%. Los pobres, el 73.5% de los hogares se consideraban pobres. Los hogares, digo, pero responde el jefe o jefa de hogar. Y el 11.3% de esos hogares se consideran en pobreza extrema. Si sumamos estos dos valores de pobre y pobreza extrema, suman 84.8% de los hogares viviendo en pobreza extrema. Vamos a llegar hasta acá. Este último valor ignorado es que no respondió la persona entrevistada en esa pregunta. Les dejo a ustedes para que puedan valorar más despacio y puedan comparar lo urbano y lo rural. Vamos a concluir acá esta presentación. Veamos. Muy bien. Ahora, preguntas, jóvenes. Ya pueden activar si van a preguntar, activen su audio y su video para verles, y pueden hacer algún comentario, alguna pregunta, y luego alguien más puede preguntar y yo voy respondiendo de inmediato. Solo el que va a exponer, a preguntar algo o a comentar, active su audio y su video, por favor. Ya que nos permitió un poquito más de tiempo esta aplicación. Aunque tengo un mensaje por ahí que nos restan 2 minutos 46 segundos y va bajando. Vamos a ver, en esos 2 minutos y medio, alguna pregunta, jóvenes. Lick, una consulta y es sobre lo del examen. Es de que, ¿por qué no nos deja ver la revisión del examen en que fallamos? ¿No les deja ver? No, dice no permitido. Ajá. Bien, cuando hayan ese tipo de situaciones, escríbanme un correo, por favor, porque yo no sabía que ustedes no podían valorarlo. Tal vez tiene que ver con la configuración del examen, que yo puedo todavía modificar la configuración para que ustedes puedan ver ciertas cosas. Pero sí pudieron ver el valor total del examen. ¿Cuánto sacaron?
Sí, eso sí, solo Ah, que cuando uno le quiere dar a la revisión, dice no permitido. muy bien. Y a algunos les hice observaciones en el caso de la última pregunta, que era una pregunta de respuesta breve. Quisiera saber si pudieron ver esa observación que yo hice. No, creo que tampoco deja acceso a eso. Ok, Como no aparece el examen, no le va a permitir eso. muy bien, entonces voy a revisar, tal vez hoy en la noche o si no mañana, voy a revisar la configuración para que ustedes puedan verlo completo, ¿verdad? No se preocupen, estoy en la disposición, les escucho, manden correo, por favor, cuando puedan. Algunos me han estado escribiendo, que son solamente como 3 estudiantes que siempre me están preguntando, yo les respondo con todo gusto. Algunos me han escrito al correo y otros a la mensajería del aula virtual. Así que les invito para que escriban cualquier duda, lo pueden hacer ahí. Si quieren hacer un comentario sobre esta presentación o alguna pregunta, pueden hacerla en el foro de consultas académicas. Ahí pueden hacerlo porque ya solo resta un minuto para que cierre esta sesión, ¿verdad? Ya me está indicando ahí el tiempo que resta. Entonces, jóvenes, me da mucho gusto nuevamente eh, estar con ustedes. Lastimosamente nos ha tocado estar encerrados durante mucho tiempo, ya alrededor de mes y medio, casi 2 meses ya que vamos a estar en esta situación y no es nada fácil para nadie.